Bienvenidos sean todos a una charla más, la última del proyecto Protejamos la Biodiversidad Nocturna de la Concagua. Estamos con Renzo Vargas, que en el día de hoy nos va a presentar la charla Murciélagos, COVID-19 y el verdadero origen de la pandemia. Bueno, Renzo es doctor, es profesional de la sección de conservación de la biodiversidad, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF. Pertenece a Ecoterra, que debe ser una ONG. Él es licenciado en Biología de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile. Tiene una especialización en Ecología y Biología Evolutiva. Cuenta con un diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Experto en conservación de la biodiversidad. Y como les contaba, profesional sección Conservación de la Biodiversidad, Departamento de Áreas Silvestres. ¿Eh? Bueno, te doy la palabra, Renzo, para Gracias. que nos puedas Voy a compartir. presentar mi pantalla entonces, compartirla. Y ahí arrancamos. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación. Javier, gracias por darnos la oportunidad de poder conversar un poco sobre los murciélagos y sobre este vínculo que hay principalmente, que se ha hablado mucho de la relación de los murciélagos con el COVID y con el origen de esta pandemia. Así que vamos a desarrollar esta conversación en función de ello, para saber qué tan cierto o si eso corresponde o no a un mito más que hay respecto a los murciélagos, de los tantos que hay. Sé que en charlas anteriores ya han hablado de las generalidades de los murciélagos, así que no voy a ahondar mucho, pero hay muchos mitos sobre los murciélagos, ¿no? Que todos son vampiros, que se convierten en Dráculas, que son ratones, que son ciegos. Y claro, el más reciente y más fuerte de los mitos es que son el origen del coronavirus. Hay ciertas verdades de las que tenemos que hablar sobre los murciélagos. Por ejemplo, primero decir que ciertamente no son ratones, no son roedores, sino que son el único grupo de mamíferos que puede volar, ¿no? Son principalmente nocturnos, son un grupo muy diverso, el segundo grupo más diverso en especies a nivel global, y están más emparentados en realidad con grupos como los felinos o los carnívoros, los perisodáctilos, que con otros grupos como los roedores, ¿no? Nosotros los humanos estamos dentro del grupo de los primates. Este es un árbol filogenético que muestra las relaciones evolutivas entre los diferentes grupos animales más conocidos a nivel global. Entonces, entre los más basales o los más ancestrales están desde luego los marsupiales y los monotremas, y entre los más evolucionados o los más recientemente evolucionados están todo este grupo donde está incluido los murciélagos, siendo los murciélagos uno de los más antiguos en el ámbito, entre los eventos de evolución de los mamíferos que existen en el planeta, ¿no? Pero ciertamente están muy alejados evolutivamente de los roedores, que están aquí los roedores, por tanto, no tienen ningún vínculo con ellos. De hecho, también a veces se dice que son aves nocturnas, pero tampoco es así. Obviamente los murciélagos son mamíferos, principalmente porque guardan tres características fundamentales, que es estar cubiertos de pelo, ¿no? Además de tener sangre caliente, y también porque producen leche a través de sus glándulas mamarias, que es la principal característica que los hace mamíferos. Características importantes de los murciélagos, por tanto, son la modificación de sus alas, que han evolucionado como tal
para convertirse en alas verdaderas, prolongándose los dedos, ¿no? Eh, bastante largos, y entre medio de los dedos han surgido unas membranas eh, de piel muy fina que les permiten sustentar el vuelo. Las patas son muy pequeñas, regresionadas, se dice en términos más evolutivos, y entre ellas en varias especies ocurre también una piel que se ha desarrollado entre las patas, formando lo que se conoce como el uropatagio, que es una piel que les permite a los murciélagos capturar a sus presas con mayor facilidad. Hay una gran diversidad de murciélagos en términos de sus formas y colores. A nivel global se conocen cerca de 1.400 especies, y en un sistema de clasificación más tradicional, se podría decir, eh, pero también que es más comprensible para la sociedad en general, los murciélagos se dividen en dos grandes grupos. Los megaquirópteros, que son murciélagos muy grandes, conocidos como zorros voladores, constituidos por una sola familia y cerca de 200 especies. Y por otro lado están los microquirópteros, que son murciélagos mucho más pequeños, muy diversos. Cerca de 18 familias existen de estos murciélagos a nivel global, y cerca de casi 1.000 especies, ¿no? Con murciélagos tan pequeños como este murciélago abejorro, que puede caber en el pulgar de la mano de una persona. Entre tantas especies, desde luego que las formas son muy variadas, los colores son muy variados. Los murciélagos pueden tener ornamentaciones muy coloridas, como en el caso de los artideus, o pueden tener adaptaciones morfológicas, como en el caso de este murciélago nectarívoro, Platalina, que les permite alimentarse específicamente de algunos recursos como el néctar de las flores. Hay diversas formas de estudiar a los murciélagos, pero una de las más recientemente utilizadas es la bioacústica. Los murciélagos emiten un sonido, ultrasonido, que les permite identificar diferentes objetos que están en el paisaje, ¿no? Básicamente de esa forma, el murciélago emite un sonido, choca con un objeto, y ese sonido regresa en forma de eco a la cara del murciélago, y a través de las diferentes estructuras que tienen en su cara, como las orejas. Algunos murciélagos tienen una hoja nasal muy particular, y otras estructuras, a veces toda la cara, se han modificado y adaptado para poder recibir mejor este eco del sonido que emiten, para poder encontrar los objetos en el paisaje, ¿no? Entre ellos sus presas. Ese sistema de navegación y también de comunicación se conoce como ecolocación o ecolocalización también. No sé si se vaya a escuchar, pero por si acaso voy a reproducirlo. Ese es un sonido que a veces es perceptible por las personas, pero ese es el sonido que normalmente se puede lograr detectar con una grabación de ultrasonido por parte de los investigadores, ¿no? Que trabajamos con estos grupos. Ese sonido después se puede transformar, se realiza una transformación matemática basada en fórmulas de la física, y ese sonido se expande y se puede hacer audible, y además de audible se puede representar en estos gráficos que se ven aquí. Por ejemplo, este es una de las llamadas o una vocalización de un murciélago, que es Tadarida brasiliensis, y gracias a esas características del sonograma de ese murciélago se puede identificar qué especie es y qué está haciendo en un determinado lugar un murciélago. Por ejemplo, este sonograma lo que nos muestra es una serie de llamadas emitidas a una frecuencia constante por un murciélago, que después se van acelerando y se hacen, cada manchita roja aquí representa una llamada, que se hace cada vez más frecuente y cambia la estructura de la llamada para poder capturar a su presa. Esto es lo que se llama un feeding buzz, o una serie de llamadas de alimentación por parte de los murciélagos. Y cuando se transforma, suena más o menos así.
Espero que hayan logrado escuchar, pero al final la llamada se acelera y entonces el murciélago en ese momento tiene una mayor precisión para detectar a su presa y finalmente capturarla, ¿no? Y luego sigue buscando una nueva presa. Los murciélagos son extremadamente eficientes en capturar a sus presas de esta forma. En Chile hay bastante investigación, afortunadamente, que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Hay varias publicaciones, libros de mamíferos en general y de murciélagos en particular que tratan sobre este grupo. Uno de los últimos libros es este, de los murciélagos de Chile, una guía para su reconocimiento, hecha justamente por uno de nuestros colegas y compañeros del grupo de murciélagos en el que ahora trabajamos. Ignacio también está por ahí, así que bienvenido y un saludo para él. En Chile conocemos 14 especies de murciélagos que pertenecen a 4 familias, entre ellos los filostómidos, molósidos, los vespertiliónidos y los furicterios. Lo importante es que esos mismos murciélagos se pueden clasificar por su dieta, y la mayor parte de ellos son insectívoros. 12 de las 14 especies de murciélagos de Chile son insectívoros, y eso quiere decir que se alimentan particularmente o exclusivamente de insectos. Hay una especie conocida de nectarívoro y una especie de hematófago, que quiere decir que se alimenta de sangre, ¿no? Y el nectarívoro se alimenta de néctar. Los murciélagos de Chile son bastante variados también en colores. Hay algunos como este murciélago rojo o colorado, y otros murciélagos mucho más comunes como el Tadarida brasiliensis, que es el que está aquí, y los otros murciélagos son netamente insectívoros. Este es el murciélago vampiro o piuchen, el único que se alimenta de sangre, y este es Platalina genovesium, un murciélago que tiene una morfología craneana muy adaptada a alimentarse de las flores, por eso es su hocico mucho más alargado. La variación en tamaños también es bastante amplia entre los murciélagos de Chile. Ahora, en general, ¿dónde viven los murciélagos? Principalmente en cuevas, ¿no? Es el hábitat natural muchas veces de una gran parte, no sé si de la mayor parte, pero de una gran parte de murciélagos. Y este tipo de ambientes donde viven son muy llamativos porque pueden albergar colonias gigantescas de murciélagos. Hay una cueva a nivel global en Estados Unidos que es muy famosa, es la cueva de Bracken. Esta cueva es capaz de albergar cerca de 20 millones de murciélagos en una sola cueva, de una sola especie, que es Tadarida brasiliensis. En esta fotografía se pueden ver algunos espacios en blanco en el fondo de la cueva, que son los únicos espacios donde no hay murciélagos. Todo lo demás está completamente lleno de murciélagos, y todos ellos están muy hacinados, muy juntos, muy pegados entre sí, porque también los murciélagos son tan pequeños y necesitan mantener una cierta temperatura corporal y en el ambiente para poder mantenerse saludables. Esta cueva alberga, o atrae, mejor dicho, a una gran cantidad de visitantes, cerca de 140,000 visitantes al año, lo que deja un impacto económico por turismo de cerca de $2 millones en Estados Unidos, solamente por la visita de turistas a estas cuevas. Pero los murciélagos no solamente viven en cuevas, también pueden vivir en hojas. Algunas hojas son modificadas por los murciélagos para que se conviertan en una especie de carpas, como ocurre con estos murciélagos blancos de Centroamérica, que mordisquean la nervadura de la hoja y ésta se cierra y ellos se pueden esconder fácilmente debajo de esas guaridas que construyen, ¿no? También hay murciélagos solitarios, como este que está aquí, que es un Lasiurus cinereus, un murciélago ceniciento. Es una especie que ocurre aquí en Chile. De hecho, esta fotografía fue tomada en el Parque Nacional Fray Jorge, en la región de Coquimbo, de un murciélago que está ahí solitario en medio del follaje de un árbol. Bueno, los murciélagos también han aprendido a utilizar los refugios de otras especies, refugios que algunas veces son abandonados por otras especies, pero también refugios que son ocupados, o ambientes que son creados y ocupados por otras especies, ¿sí?
Se ha dado el caso de murciélagos que pueden utilizar nidos de aves, como también pueden utilizar cajas de nidos de aves o también cajas de refugios artificiales que se construyen de murciélagos. Son muy adaptables algunas de las especies, muchas de ellas pueden vivir también en ambientes urbanos, en las casas, ya sea dentro de los techos, sobre todo en aquellos ambientes que tienen una bóveda en medio del techo y que permite el ingreso de los murciélagos y mantener una colonia dentro de ella. Pero también pueden estar presentes en diferentes sectores de una casa, en los vértices de los techos, en las ventanas. Eso sí, pequeños grupos o individuos solitarios. Y en los techos, en algunas ocasiones se pueden llegar a formar colonias bastante importantes. Yo recuerdo en Santiago, cuando vivía hace varios años en el sector de Ñuñoa, vivíamos en un departamento donde en el techo teníamos cerca de 700 murciélagos y que los contábamos cada noche cuando ellos iban saliendo al atardecer. Era un espectáculo fantástico para nosotros, desde luego para mí y para mi esposa, que también es bióloga, así que disfrutábamos de ese espectáculo de la naturaleza, ¿no? Bueno, los murciélagos también pueden habitar en otro tipo de estructuras que nosotros construimos como humanos, que son como los puentes. Y a nivel global hay puentes que son muy emblemáticos, hay dos puentes en Texas, en Estados Unidos, que albergan millones de murciélagos también, cerca de 1,5 millones de murciélagos, entre 250,000 uno de los puentes y 1,5 millones de murciélagos en otro de los puentes. Esos lugares son un atractivo turístico también espectacular. O sea, hay mucha gente que va a mirar cómo salen cada noche los murciélagos para ir a alimentarse cerca del atardecer, ¿no? En esos lugares se recoge el guano que esos murciélagos producen y ese guano se utiliza como abono. Solamente por recoger ese guano y venderlo como abono, la gente de esos sectores recauda cerca de $90,000 anuales por el concepto de venta de guano. Y es un excelente abono, por cierto. Y por concepto de turismo se puede recaudar cerca de $8 millones anuales. O sea, los murciélagos, solamente por el hecho de existir en un determinado lugar, están ya dando o proveyendo beneficios a la sociedad en general. En términos de su socialización, los murciélagos son muy diversos. Algunos son solitarios, como les mostraba en el caso del Lasiurus hace un momento. Otros viven en familias o harems, que son formados por un grupo reducido de individuos, donde hay un macho dominante y hay un conjunto de hembras que se reproducen con ese macho dominante. Y otros murciélagos viven en grandes colonias, como los que les mostré en las cuevas, ¿no? En general, los murciélagos solamente tienen una cría al año. Esa cría se conoce en términos biológicos como una cría semiprecocial. Y eso quiere decir que tiene un desarrollo, nace con un desarrollo bastante precoz, que ya es capaz de tener ciertas habilidades para autosustentarse, como por ejemplo, agarrarse y aferrarse de la madre. En el caso de nuestro, por ejemplo, nosotros nacemos completamente ineptos, en el sentido de que no somos capaces de valernos por nosotros mismos para nada, ¿no? Nos tienen que alimentar, agarrar, bueno, nosotros solamente podemos succionar la leche de nuestras madres, en el mejor de los casos. Pero los murciélagos no, los murciélagos nacen bastante grandes, es el equivalente al momento en el que nace un murciélago, es el equivalente a que naciera un niño de 6 años en los humanos, ¿no? Así que los murciélagos nacen ya bastante desarrollados y además tienen un crecimiento rápido y en cerca de un mes ya están prácticamente volando independientemente y buscando su propio alimento. Además de eso, los murciélagos son muy solidarios entre sí, forman guarderías donde van a proteger y van a tener a un gran grupo de crías, como se puede observar en esta fotografía. Aquí podemos ver a un solo individuo adulto, que podría ser un macho o una hembra, que está cuidando a una gran cantidad de crías. Lo impresionante es que cuando vuelve, una madre de esas crías es capaz de reconocer a su cría
ya sea por el olor o por el sonido que éste emite y obviamente también por el sector, el lugar donde dejó a su cría, ¿no? Pero hay una capacidad de reconocimiento tremendamente importante, pero también una capacidad de solidarismo tremendamente importante en los murciélagos. En términos de su dieta, los murciélagos son muy variados y ahora voy a hablar un poco de qué se alimentan, cuál es su rol ecológico y qué servicios ecosistémicos brindan. Uno de los primeros grupos a nivel global que se conocen de los murciélagos, de las cuales tenemos un representante aquí en Chile, son los murciélagos nectarívoros. Estos murciélagos se caracterizan por alimentarse del néctar de las flores, ¿no? A las cuales pueden alcanzar gracias a esas adaptaciones. Y Porque no comía esta parte. se activó, Javier, algún micrófono público, como para que lo puedan silenciar. Bueno, esa capacidad que tienen estos murciélagos nectarívoros de alimentarse del néctar de las flores tiene que ver con adaptaciones morfológicas, como la forma de su cabeza, que tiene básicamente la forma de un embudo, tal cual la forma de la flor que se está observando aquí, o de la flor de la cual se alimentan. Y además han desarrollado unas lenguas bastante largas que les permiten recoger el néctar que se acumula en el fondo de las flores. Esta adaptación es casi como un match, un ajuste entre lo que es una llave y un candado. Es producto de una coevolución entre las plantas y los murciélagos de miles, millones de años, a través de las cuales estas interacciones se han sostenido, ¿no? En el mundo se conocen cerca de 500 especies de plantas que dependen directamente de la polinización por murciélagos. Y ese servicio, ese rol ecológico que cumplen los murciélagos representa un servicio ecológico bastante importante para la humanidad. Solamente en el caso, voy a hablar de un caso en particular, que es el del ágave en México. Estas plantas de ágave son estrictamente polinizadas por murciélagos. Bueno, pueden ser polinizadas también por algunos insectos, pero principalmente son polinizadas por murciélagos. Esa planta es utilizada para la producción de un licor que es mundialmente conocido, que es el tequila. Solamente por concepto de tequila, en el año 2006, México recibió cerca de 211 millones de dólares por el concepto de venta de tequila. Entonces los murciélagos, gracias a la provisión del servicio de polinización, garantizan la reproducción de las plantas del ágave y de esa forma garantizan la provisión de ese recurso para que pueda ser industrializado y generar un recurso económico para la comunidad, para la sociedad en general. Otro de los grupos que hay en los murciélagos bastante importantes son los frugívoros. Estos son murciélagos que se alimentan exclusivamente de frutos y semillas. Los murciélagos arrancan los frutos y simplemente se dispersan hasta otro lugar donde pueden percharse, dice, o colgarse de un lugar para poder descansar y alimentarse de ese fruto, como se puede ver aquí. En este caso, este murciélago, que es una carolia, si mal no recuerdo, se está alimentando de una planta, de una piperácea, de un piper, que casi tiene la misma forma de un choclo. Entonces, mientras va comiendo, va dejando caer accidentalmente también algunas de las semillas y pequeños granos de ese fruto, que después tienen mayores probabilidades de germinación. Además, los murciélagos, a diferencia de muchas aves, tienen la capacidad de defecar mientras vuelan. O sea que además de dispersarlas en el lugar donde se alimentan, también pueden dispersar las semillas a través de sus heces mientras están volando. Y eso, desde luego, a las plantas les brinda mejores probabilidades de germinación. Las aves también cumplen este rol. Ciertamente muchas aves son frugívoras y dispersan semillas. La gran diferencia es que las aves generalmente se desplazan de día y lo hacen solamente a través del borde, no lo hacen a través de ambientes abiertos.
Y eso porque en el día el riesgo de depredación para un ave que atraviesa un ambiente despejado es mucho más alto, ¿no? Por lo tanto, son más propensas a ser depredadas. En cambio, en la noche los murciélagos son más libres de depredadores y pueden desplazarse e ir dispersando sus semillas en diferentes lugares abiertos. Eso se ha medido en algunos lugares, como en este campo, a través de los años, un campo completamente despejado. Se ha visto cómo va regenerándose, se ha medido cuál es la lluvia de semillas en esos sectores y se ha visto que efectivamente los murciélagos son los principales dispersores de semillas en lugares abiertos. Es por eso que los murciélagos son considerados como los jardineros de los bosques. Y no es que los murciélagos y las aves cumplan un rol redundante. Por cierto, las aves se han estudiado en estos lugares junto con los murciélagos y en los mismos lugares se han visto que las aves y los murciélagos se alimentan de diferentes especies de plantas y dispersan, por tanto, diferentes especies de semillas. De esa forma, los murciélagos y las aves cumplen un rol complementario en realidad, no son redundantes en el ecosistema. Otro de los grupos muy interesantes de los murciélagos son los insectívoros. Estos son murciélagos capaces de capturar insectos tan pequeños como un zancudo o un mosquito, pero también insectos relativamente grandes que pueden ser casi del tamaño de su cuerpo, como estamos viendo en este caso, que está capturando un ortóptero, un tipo de grillo, que muchas veces son plagas de diversos tipos de cultivos. Se ha medido la capacidad que tiene un solo individuo, un solo murciélago, de consumir insectos. Se ha visto que un individuo puede consumir cerca de 10 gramos de insectos por noche. Eso equivale aproximadamente a consumir cerca de 700 u 800 zancudos o pequeños insectos cada hora. Se ha estimado que una colonia de solamente 1.000.000 de murciélagos es capaz de consumir cerca de 10 toneladas de insectos por noche. Eso es el equivalente a consumirse aproximadamente 10 elefantes cada noche. También se ha comparado con las aves, porque las aves también hay aves que son insectívoras. Y se ha visto que efectivamente los murciélagos son mucho más eficientes en el control de insectos que las aves. Un estudio muy interesante desarrollado en Estados Unidos, justamente en el sector de las cavernas de Bracken, de las que les hablaba, dados esos volúmenes gigantescos de murciélagos que hay en estas cuevas, se han estudiado la actividad de los murciélagos durante la noche a través de imágenes Doppler que detectan el calor de la actividad de los murciélagos en el paisaje. Entonces, en esta imagen podemos ver esas manchas rojas que van creciendo. Son básicamente las zonas donde los murciélagos empiezan a desplazarse en diferentes sectores a partir de las diferentes cuevas que hay en esta zona de Texas, cubriendo una extensa región de ese estado, principalmente en zonas que son dedicadas a la agricultura. Entonces los murciélagos están ahí controlando una gran cantidad de plagas y proveyendo diferentes servicios. Por un lado, el control de plagas. Por otro lado, reducen la cantidad del uso de insecticidas por parte de los agricultores. Y gracias a ello también se producen alimentos mucho más sanos. En Estados Unidos, en esa zona, se ha estimado cuál es el valor de este servicio ecosistémico que brindan los murciélagos insectívoros y se ha calculado que ese servicio es equivalente a 53 billones de dólares gracias al control de plagas no tóxico que producen los murciélagos en ese sector. Otro de los grupos más o menos conocidos de los murciélagos son los carnívoros. Hay grupos bastante especializados de carnívoros, como son los piscívoros, los que se alimentan exclusivamente de peces. Estos murciélagos lo que hacen es, bueno, gracias a estas grandes adaptaciones que tienen, aquí podrán ver, espero que puedan ver en sus pantallas,
unas patas bastante desarrolladas. A diferencia de la mayor parte de los murciélagos que tienen patas regresionadas, pequeñas, porque casi no las utilizan, este grupo de murciélagos en este grupo de murciélagos sus patas se han desarrollado mucho más y las utilizan para capturar a sus presas arrastrando las patas en los cuerpos de agua. Lo que intrigó a muchos científicos durante mucho tiempo fue tratar de entender cómo los murciélagos podían detectar a un pez bajo el agua, siendo que el sonido no puede atravesar de una fase aérea a una fase acuática. Hasta que descubrieron que en realidad lo que los murciélagos están haciendo es esperar hasta que asoma un poco la aleta de un pez en la superficie del agua y entonces predicen básicamente para dónde va ese pez y se lanzan a capturarlo arrastrando sus patas, que son como grandes rastrillos, como podrán ver aquí. Entonces arrastran sus patas en el agua y capturan a su presa y se van finalmente a reposar al borde de los árboles que están alrededor de las lagunas para poder alimentarse. Lo interesante del servicio ecosistémico que brindan estos murciélagos es el traslado de nutrientes de un ecosistema acuático a un ecosistema terrestre. Cuando los murciélagos van y reposan en los árboles para comer esos peces, muchas veces defecan ahí mismo en los árboles o dejan caer pedazos de los peces que van consumiendo. Y se ha evaluado el efecto que tiene la deposición de esos restos animales y de las heces de los murciélagos en los árboles que están alrededor de las lagunas, y se ha visto que esos árboles son mucho más productivos en términos del número de frutos y del tamaño de sus frutos que árboles de la misma especie que están más alejados de esas lagunas. Entonces los murciélagos aquí están jugando un rol muy importante en el movimiento de los nutrientes en el paisaje entre diferentes ecosistemas. Otro de los grupos más reducidos todavía y menos conocidos son de los murciélagos vampiros, los hematófagos, los que se alimentan de la sangre de otros animales. En el mundo, como les había mencionado antes, hay más de 1.400 especies de murciélagos. Sin embargo, murciélagos vampiros solo son 3 especies. De esas 1.400 especies que hay en el mundo, solo 3 son vampiros. Y son estas: Desmodus rotundus, Diphylla caudata y Diaemus youngi. Esas 3 especies ocurren solamente en América, desde parte de Norteamérica, el sur de Estados Unidos y hasta la zona centro de Chile y Argentina. Es muy interesante ver cómo una especie de murciélago, que es el murciélago vampiro, que solamente existe en América, ha influido tanto también para la generación de una cultura o de una historia y de un mito sobre los murciélagos vampiros y su transformación en Dráculas, ¿no? Dado que esa es una leyenda netamente europea. Pero en el momento de la colonización de América, los europeos colonizadores quedaron muy impresionados por la presencia de esta especie y el hábito de esta especie, y empezaron a inventar historias al respecto hasta que resultó la historia del conde Drácula, ¿no? Sin embargo, en Europa no existen murciélagos vampiros. Solamente los vampiros ocurren en América. Y solamente son esas 3 especies de murciélagos. Lo interesante es que los murciélagos vampiros tienen en su saliva una proteína que es anticoagulante. Esta proteína les permite a los murciélagos vampiros pegar un piquete en la piel de un mamífero o de cualquier otro animal, puede ser también de un ave, como se puede ver aquí en la imagen. Pegan ese piquete y después empiezan a lamer la herida y la sangre simplemente va fluyendo, porque esa sustancia anticoagulante evita que la sangre se seque. Entonces, la sangre fluye y el murciélago se va alimentando rápidamente de ese fluido, ¿no? Lo interesante es que esa sustancia
esa proteína de la saliva de los murciélagos se ha utilizado para generar un medicamento que es un activador del plasminógeno salival de los murciélagos. Ese, esa sustancia actualmente se está utilizando para tratar problemas de salud de infarto cerebrovascular en personas, de infarto cardíaco y de trombosis arterial. O sea, una especie que generalmente es vista como un problema, dado que los murciélagos vampiros en algunos lugares de América son el principal vector de la transmisión de la enfermedad de la rabia, sobre todo al ganado, no tanto a los humanos, pero sí al ganado. Y son vistos como un problema para la producción agrícola. Sin embargo, también un grupo tan reducido de especies, generalmente mal vistos, terminan contribuyendo positivamente con un servicio ecosistémico, se podría decir, o ecológico, fundamental para la salud humana, ¿no? Bueno, en ese sentido, los murciélagos tienen una importancia ecológica, económica y social, ¿no? Ecológica porque participan de diversos procesos ecológicos y evolutivos, como la restauración de la vegetación y la restauración ecológica de ambientes perturbados. Económica porque polinizan plantas que nosotros utilizamos con diferentes fines, ya sean como alimento, plantas maderables, industriales, en fin. Y también porque contribuyen al control de plagas, sobre todo de plagas agriculturales, pero también plagas que tienen que ver con la salud pública, con el control de mosquitos como los que transmiten la malaria o el dengue o la fiebre amarilla, que lamentablemente ya están llegando a algunos lugares de Chile, pero que en el resto de América son relativamente muy comunes esas enfermedades. Y también tienen una importancia social, por un lado, como les decía, por el control de enfermedades, pero también por la transmisión de enfermedades, como es el caso de la rabia, porque ciertamente los murciélagos, algunas especies de murciélagos, pueden transmitir rabia. En ese sentido, los murciélagos cumplen diversos tipos de servicios ambientales, ¿no? O ecosistémicos. Servicios de suministro, dado que proveen alimento, leña, fibras, servicios de regulación, porque son capaces de regular plagas o enfermedades, y también proveen servicios culturales, porque han representado y representan la inspiración no solamente de leyendas y novelas, sino también de múltiples investigaciones que nosotros como científicos desarrollamos a nivel global. Información que además utilizamos para educar y enseñar a las nuevas generaciones de científicos y también de niños a nivel global, ¿no? Todos esos servicios ecosistémicos finalmente redundan en diferentes componentes de bienestar en la humanidad, ¿no? De bienestar social, ¿no? A través de la provisión de bienes materiales, de recursos económicos, alimentos, también en términos del bienestar en salud, a través del control de plagas, como les había dicho, y de las buenas relaciones sociales, dado que en ambientes bastante bien conservados, los murciélagos son indicadores de una buena calidad ambiental y en esos ambientes generalmente se desarrolla una buena integración e identidad cultural en la sociedad. Pero los murciélagos también están bastante amenazados. Hay diversas amenazas que se ciernen sobre ellos y sobre todo la tala indiscriminada de la vegetación es una de las principales amenazas, la agricultura, la cacería y la captura, las especies invasoras, la contaminación. Hay muchas amenazas que se ciernen sobre ellos. El desarrollo energético últimamente se ha vuelto también una gran amenaza para los murciélagos, principalmente focalizado en las plantas de energía eólica que matan muchos murciélagos, lamentablemente. Hay enfermedades como las que mencionaba Javier que expusieron en la anterior sesión, el síndrome de nariz blanca que también afecta a millones de murciélagos, ha afectado ya y ha matado a muchísimos murciélagos a nivel global. Pero uno de los problemas o una de las amenazas que afecta mucho a los murciélagos son los conflictos entre los humanos y los murciélagos. Esos conflictos generalmente están dados por
por zoonosis o enfermedades que se transmiten desde los animales hacia los humanos. La ONU, de hecho, eh, dice que cerca del 60% de todas las enfermedades infecciosas en humanos provienen de diversos tipos de animales. Y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son justamente zoonosis. La rabia es uno de esos casos, ¿no? La rabia es una enfermedad viral, mortal, si no es tratada, cuando ocurre un ataque por un animal contagiado por esta enfermedad, afecta el sistema nervioso, puede ser transmitido por cualquier mamífero en general, desde luego también por los murciélagos. En Chile se ha hecho un monitoreo de la presencia de la rabia en diferentes tipos de animales. El Instituto de Salud Pública ha desarrollado este tipo de investigaciones. En murciélagos, en gatos, en perros, en ganado y en otros animales, como también en humanos. A través de un muestreo activo y a través de un muestreo pasivo se ha visto cuál es la cantidad de murciélagos que han dado negativo a las pruebas de la rabia y qué cantidad han dado positivo. Y ciertamente los murciélagos son de los que más se han estudiado en Chile en ese sentido, y es un grupo donde la rabia se encuentra en su ciclo natural y en su ciclo silvestre, ciertamente. Lo que es importante mencionar es que en los muestreos activos que representan capturar a los murciélagos cuando están volando, en fin, están en buenas condiciones, la prevalencia de la enfermedad de la rabia es de cerca del 0,4%. 0,4%. Es muy, muy baja. En cambio, por muestreo pasivo puede ser relativamente más alto. ¿Y qué significa un muestreo pasivo? Que la gente encuentra un murciélago en sus casas o en algún otro lugar tirado, lo recoge y lo reporta al Instituto de Salud Pública. Y cuando han analizado estos murciélagos, en muchas más ocasiones esos murciélagos han resultado enfermos. Pero la mayor parte de los murciélagos que están sanos y volando generalmente están sanos, valga la redundancia. Y aquí entro directo al tema del COVID, para tratar de ir cerrando esto. ¿Y qué es el COVID, no? Se ha dicho que es una zoonosis, pero ciertamente lo es. Esta caricatura representa muy bien lo que está pasando con el COVID, ¿no? Hay aquí dos investigadores que le preguntan a una serie de animales que han sido culpados de ser los vectores principales del COVID. Un murciélago, un pangolín, a una serpiente, ¿no? Y todos los animales les dicen a los investigadores, bueno, pero no somos nosotros los que hemos generado este problema. Nosotros no hemos talado los árboles, no hemos construido represas, no hemos acelerado el cambio climático, ni hemos hecho comercio ilegal de fauna silvestre. Y eso es lo que nos trae a esta situación actual, ¿no? Pues todos esos fenómenos de los cuales esa caricatura está hablando han llegado a producir una pandemia que nos ha afectado a nivel global y nos ha cambiado la vida en un año. Hace pocos días se cumplió el año del primer caso que ocurrió en Chile. Desde entonces, a nivel global, actualmente tenemos 115 millones de personas que han sido diagnosticadas con el coronavirus y cerca de 2,5 millones de personas han fallecido producto de esta enfermedad. Ciertamente hay diferentes países que tienen grandes tasas de prevalencia de esta enfermedad como tal, ¿no? Pero ¿qué son los virus? Los virus son organismos o entidades en realidad en el límite de la definición de lo vivo. Ciertamente se estudian desde el ámbito de la biología, pero muchas veces se cuestiona que sean organismos vivos como tal. Son entidades que albergan dentro de su interior, de una cápsula, material genético que puede ser ADN o ARN, y esa cápsula además puede tener diferentes formas, pueden ser esféricos, helicoidales, poliédricos, en fin. La mayoría de estos virus son bacteriófagos. ¿Y eso qué significa? Que atacan a diferentes tipos de organismos, principalmente bacterias, y también otros hongos u otros organismos microscópicos.
son tan viejos como la vida misma y son muy comunes. Se han hecho diferentes investigaciones y se han visto grandes cantidades de diferentes genotipos en heces de personas sanas, ¿no? En heces se han encontrado cerca de 1.200 genotipos virales desconocidos. Se han estudiado en ombligos de personas sanas también y se han encontrado más de 2.368 filotipos de bacterias, muchos de ellos virus. Y solamente en el metro de Nueva York se han identificado en cerca de 1.457 muestras de placas que se han tomado en el metro de Nueva York, cerca de 1.688 taxas de bacterias, virus y arqueas y otros microorganismos, 48% de los cuales eran organismos completamente desconocidos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros podemos pasar el dedo por la superficie de una mesa y es muy probable que podamos encontrar virus nuevos. En particular, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, es un coronavirus. Los coronavirus son un grupo de virus que forman cerca de 300 especies, o es un grupo constituido por cerca de 300 especies de virus. Y de todas esas, se conocen cerca de 3 especies que son realmente preocupantes para la salud humana, ¿no? Que son el SARS-CoV-1, se podría decir, el MERS, que es otro tipo de virus proveniente de los camellos, y el SARS-CoV-2, que es este virus que se ha detectado recientemente. Mucho se ha dicho de que han sido transmitidos por murciélagos, en realidad, estos virus a las personas en China, ¿no? Pero no existe evidencia contundente todavía de que esto haya sido así, de que este virus sea proveniente de un murciélago como tal. Lo que sí se ha estudiado es que hay algunos virus de ciertas especies de murciélagos que son muy similares a las del coronavirus, ¿no? La genética de los virus de ciertas especies de murciélagos, como este Rhinolophus que ha sido estudiado en China justamente, es 96.6% similar al del SARS-CoV-2. Pero eso no quiere decir que sea la misma especie de virus, ¿no? Recordemos que los chimpancés y los humanos compartimos el 99% del material genético y evidentemente los humanos no somos la misma especie que los chimpancés. Sin embargo, sí existe una alta probabilidad de que el coronavirus, el SARS-CoV-2, sí provenga de una especie de murciélago, pero no se sabe de cuál todavía, o de qué otro tipo de especie pueda provenir. Lo cierto es que cerca de 116 millones de humanos han sido contagiados por este virus, diagnosticados con el COVID-19, y todos han sido infectados por un humano. No han sido infectados por más animales. Por tanto, esta enfermedad está un poco dudosa de que sea una zoonosis, porque el agente transmisor de la enfermedad no es otro animal que el humano, ¿no? Además, mucho se dice que los murciélagos serían los principales reservorios de los coronavirus, y eso no es realmente cierto. Lo que se ha visto en un estudio es que diferentes grupos animales, aquí está una representación de diferentes grupos animales, estos son los roedores, estos son los cetartiodáctilos o artiodáctilos, y aquí hay otros tipos de mamíferos y de aves, como los perisodáctilos, los paseriformes, que son las pequeñas aves, los lagomorfos, que son los conejos, anseriformes, que son los patos, y diferentes, los galliformes están aquí también, y aquí están los murciélagos, los quiróptera. Cada cuadradito que está presente dentro de este gráfico representa básicamente la cantidad de coronavirus que se han encontrado en los diferentes grupos, o de virus, o de microorganismos que transmiten enfermedades zoonóticas en realidad. Y entre ellos están los coronavirus, ¿no? Entonces, en los murciélagos ciertamente hay una importante cantidad de coronavirus, pero también los coronavirus están presentes en los carnívoros, están en los roedores
y están en los cetartiodáctilos, como también están en los galliformes. Y aquí quiero hacer hincapié, porque los galliformes obviamente son las aves de corral, o las aves de corral en realidad forman parte de este grupo, como las gallinas. Y dentro de los cetartiodáctilos, diversos grupos como los cerdos, vacas, cabras, ovejas, que son animales que nosotros criamos para nuestra alimentación, son también parte de este grupo. Y aquí el color lo que nos indica es cuál es la proporción de estos microorganismos zoonóticos más prevalentes. Y ciertamente los coronavirus de los murciélagos no son principalmente zoonóticos, por tanto no necesariamente transmiten enfermedades al humano. Pero veamos, por ejemplo, entre los animales que nosotros sí criamos, como los cerdos, vacas y cabras y otros. Aquí sí, el color indica que al menos un 50% de estos coronavirus sí son zoonóticos. Entonces, el mayor riesgo de la presencia de virus que sean zoonóticos o que puedan representar la transmisión de una enfermedad a los humanos no está en los murciélagos, sino está dispersa en otros grupos y principalmente en aquellos que los humanos cultivamos o criamos. ¿Y qué hacemos para controlar esta pandemia? Pues hemos hecho diferentes cosas. En primera instancia nos hemos dedicado a detener la pandemia, ¿no? Y eso implica que diferentes autoridades a nivel global se han organizado para poder hacer que esta curva que se ve aquí, que es la curva de contagio, se aplane de tal forma de evitar la saturación de los centros de atención a los enfermos, de los centros médicos, para poder controlar mejor a los enfermos y que muera menos gente, ¿no? Esa ha sido la estrategia fundamental a la cual nos hemos dedicado como sociedad en general. Y ahí, desde luego, que los científicos hemos jugado un rol importante en la comprensión e identificación de esta pandemia y de este virus, pero también, obviamente, los médicos, enfermeros y toda la gente que trabaja en el ámbito de la salud, ¿no? Y de alguna forma se está controlando a pesar del impacto que ya ha tenido en la sociedad en general. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para prevenir futuras pandemias? Y para ello se han sugerido ciertas alternativas. Una de ellas que tiene que ver con informarse adecuadamente y no actuar por pánico, ¿no? ¿Esto qué implica? En muchos lugares del mundo los murciélagos han sido acusados de ser la fuente de propagación de esta enfermedad y han sido eliminados. Esta enfermedad empezó en China, pero a pesar de ello, en otros países como Perú e incluso en Chile, se han estado eliminando colonias de murciélagos por miedo de que puedan ser una fuente de transmisión. Y eso es importante aclarar que los murciélagos en Latinoamérica y en el resto del mundo en realidad no se han detectado en ningún caso la presencia de coronavirus que sean transmitidos a las personas, de este coronavirus en particular, ¿no? Del SARS-CoV-2. Entonces es importante informarse adecuadamente para evitar afectar negativamente a las poblaciones de murciélagos y a la diversidad de murciélagos que, como hemos mostrado, proveen una gran cantidad de servicios a la sociedad. Otra de las cosas que hay que hacer es restringir la venta y consumo de animales silvestres, que se supone que en Wuhan, China, ha sido una de las fuentes principales de la transmisión de esta enfermedad. Porque en estos lugares se comercializan animales vivos, animales enfermos, animales que están a su vez mezclados entre sí, sus fluidos están intercambiándose entre ellos, ya sea de sangre, de orina, y esa es la fuente principal de la generación de nuevas formas virales por la recombinación. Entonces, este es un escenario que hay que tratar de evitar fundamentalmente. Otra de las estrategias es conservar la biodiversidad, porque la biodiversidad provee un servicio que se conoce como el efecto de dilución. Y hay un caso muy particular que permite ilustrar de qué se trata este servicio ecosistémico que brinda la biodiversidad. En Estados Unidos hay una enfermedad que es la enfermedad de Lyme, que es transmitida por unas garrapatas que portan un microorganismo
que infecta a las personas cuando son picadas por estas garrapatas, ¿no? Lo que se ha visto es, según este gráfico que mostramos aquí, aquí está la densidad de ninfas infectadas y aquí está la riqueza de especies en diferentes sistemas que se han estudiado. Lo que se ha visto es que el número de ninfas de garrapatas infectadas por la enfermedad de Lyme es mucho menor o disminuye significativamente a medida que la riqueza de especies en ese sistema aumenta. ¿Eso qué significa? Que mientras más diverso un sistema, el virus, cualquier virus que afecta a una especie en particular, es menos capaz o probable de poder encontrar otro individuo de la misma especie para propagarse. Pero a medida que la diversidad de especies disminuye, la probabilidad de encontrar a un individuo de su misma especie, el hospedero, el virus, pues aumenta, ¿no? Y cuando hay una sola especie, desde luego que es muy fácil que un virus se propague rápidamente en el ambiente. De esa forma, la prevalencia de cualquier enfermedad, cuando hay una alta diversidad de especies, la prevalencia generalmente es baja. Pero cuando la diversidad de especies disminuye, la prevalencia de las enfermedades aumenta. Es a esto a lo que se conoce como el efecto de dilución. La mayor diversidad de especies diluye la probabilidad de propagación de una enfermedad en particular. Y la otra de las estrategias que se ha planteado es la reducción y cambio de nuestros patrones de consumo y producción animal. Esto es extremadamente urgente, porque estos monocultivos de organismos que nosotros utilizamos para alimentarnos, y los mejores ejemplos son los cerdos y las gallinas, se han convertido en un espacio de mayor riesgo de propagación de enfermedades. Han habido casos emblemáticos, como las emergencias de estos brotes de influenza aviar en el 96, en el 2007, en el 12 y en el 2017, de una combinación particular de virus que ha sido transmitida a humanos y que se ha propagado en nuestra especie, como también de la fiebre porcina. Y lo que se ha visto es que en el caso de la fiebre porcina, el resultado de ese virus es producto de la recombinación entre la gripe de las aves, de las gallinas, y la gripe humana, que finalmente han terminado afectando o infectando a los cerdos, los cuales a su vez han propagado la enfermedad a los humanos, han repropagado la enfermedad a los humanos. Entonces, estos sistemas de crianzas se convierten en una verdadera amenaza para la propagación de nuevas epidemias y pandemias. Y finalmente, desde luego, nosotros ahora nos hemos convertido, los humanos, en un vehículo de transmisión de esta enfermedad a otras especies animales, a las cuales podríamos poner en peligro de extinción incluso. Nosotros hemos contagiado ya el coronavirus a tigres, a perros, a gatos, a bisones, y también de forma experimental se ha probado que nosotros podemos contagiar a los murciélagos y no al revés. Como también somos capaces de transmitir otras enfermedades como la influenza aviar a otros animales, ¿no? En resumen, o sea, es una reflexión, es importante reflexionar respecto a cuáles son nuestras ventanas de tiempo para reaccionar ante los problemas que estamos causando a nivel global. Durante mucho tiempo hemos estado pensando en el cambio climático y pensando en una ventana temporal de 30 a 50 años para empezar a sentir el verdadero impacto del cambio climático. Y ciertamente esa ventana se ha reducido ahora muchísimo más. Ya estamos viviendo la experiencia del cambio climático a nivel global. Y sin embargo, cuando estábamos más concentrados en el cambio climático, simplemente vino un virus y nos cambió la historia de la noche a la mañana. La vida es así, la naturaleza es así, cuando es maltratada, cuando es mal utilizada. Y esta caricatura representa bastante bien qué es lo que ha pasado y qué es lo que se nos viene por delante si no tenemos mayor cuidado de la naturaleza en general, ¿no? Nosotros en Chile hemos vivido en primera instancia un remesón
social importante el año pasado. Y después de ese remesón social hemos vivido el embate del coronavirus, ¿no? De la pandemia. Es importante estar conscientes que después de este embate, de esta primera ola que nos ha golpeado, que es el coronavirus, se va a venir una ola que es la de la recesión. Y después de la recesión, se supone que lo que se viene es el efecto del cambio climático. Y hay que estar conscientes que detrás del cambio climático, lo que se viene es la ola del colapso de la biodiversidad. Si no actuamos ahora con cautela y prevención, el tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente puede que se repitan con mayor frecuencia y a una mayor escala. A nivel global, el número de enfermedades emergentes y reemergentes ha ido aumentando. Hay diferentes organizaciones que están monitoreando esto a nivel global y es realmente preocupante. Las principales causas que tienen que ver con la propagación de enfermedades emergentes y reemergentes justamente están relacionadas con el modelo de desarrollo económico, con nuestros modos de desplazamiento a nivel global y con el cambio climático y con el cambio y degradación de los ecosistemas cambiantes. Y solamente voy a mencionar adicionalmente la resistencia a los antibióticos que los microorganismos están desarrollando gracias al mal uso que los humanos hacemos de los medicamentos. El enfoque tradicional para el manejo de estos problemas de salud ha sido trabajar los patógenos y las enfermedades por un lado y las especies y los ecosistemas por otro lado. Y se ha visto que lamentablemente esa forma de trabajar no ha sido funcional y hemos llegado a este caso dramático de la pandemia. Sin embargo, ahora hay un enfoque nuevo que se llama el de una salud, que considera no solamente la salud ambiental y animal, sino también la salud de las personas como una sola, ¿no? Y es tremendamente importante a razón del impacto que nuestro crecimiento poblacional humano está teniendo en el planeta a través de todas las formas de degradación del sistema que aumentan la probabilidad de propagación de enfermedades, ¿no? Y ya se ha visto que enfermedades como el MERS, el SARS, el ébola, la gripe aviar, justamente se desarrollan principalmente en los ambientes que han sido más degradados por el humano. Para ir cerrando, bueno, pensábamos que el cambio climático nos iba a golpear y en realidad lo que nos ha golpeado más fuerte ahora ha sido una pandemia, ¿no? Y la pandemia se debe justamente a una combinación de la degradación de los ecosistemas, el comercio y consumo ilegal de animales silvestres y las malas prácticas de producción animal. Al final, el origen de la pandemia somos nosotros, los humanos, que hemos producido todos estos cambios en la naturaleza que nos exponen cada vez más a la presencia de virus que antes, a los cuales no teníamos acceso, no estábamos en contacto con esas especies. Pero cada vez que degradamos más los paisajes, nosotros nos enfrentamos a nuevos virus. Y cada vez que extraemos animales de la naturaleza a ambientes urbanos, generamos nuevas recombinaciones de virus a los cuales nos vemos afectados también. El llamado es a no dañar a los murciélagos en particular, a dejar de presionar a la naturaleza, a que basemos nuestras acciones y decisiones en buena información. Hay un montón de desinformación dando vuelta por las redes y hay que saber filtrarlas, sobre todo basados en las fuentes confiables de información. No buscar echar la culpa a otras especies, sino repartirlas en términos de lo que nos corresponde como humanos en nuestra responsabilidad por haber degradado este planeta prácticamente al nivel de la insostenibilidad. Recordar que si no somos parte de la solución, somos simplemente parte del problema. Y solamente recordarles que la primera línea de protección contra las siguientes pandemias es evitar el colapso de la biodiversidad y sostener el efecto de dilución que la biodiversidad nos provee. Y finalmente, pues, como Chile, tenemos una gran oportunidad de construir una nueva constitución para consagrar el derecho de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Muchas gracias por su tiempo
y disculpen que me haya extendido más de la cuenta. No, un aplauso. Una lástima que no pueda darte un aplauso. O sí, sí te lo puedo dar. No, la verdad. Vamos a ver si nos podemos ver todos. A ver. Tienes que dejar de compartir pantalla, Renzo. Ok. Ahí estamos todos. Bueno, nuevamente agradecerte esta tremenda charla que nos diste el día de hoy. Igual estaba como a la espera del momento de que hablarais de la pandemia, porque con Dominique igual vimos la generalidad de los murciélagos y sus cualidades, pero no, tú igual fuiste bien al callo con algunas situaciones. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, quiera compartir, felicitaciones o o preguntarle cosas a Renzo sobre lo que acaba de mencionar. Dejo abierta la palabra para la gente que nos está escuchando. Ah, estamos tímidos hoy día, parece. Así parece. No sé, Michael, María José, Dominique, Darío, Patricia, Sofía, Ignacio, quieran preguntarle algo a Renzo sobre la charla del día de hoy. A través del chat. Solo una Bien. acotación. A Ignacio, pues, Ignacio. Está Ok, escribiendo. está escribiendo, ¿no? Sí. Esa foto del murciélago en el agua es muy buena. Ah, es espectacular, ¿eh? Sí, Sí, esa ¿no? secuencia. Lograr esas secuencias es un reto tremendo. Sí, Pero hay quienes tremendo. a nivel internacional tienen unas capacidades y un equipamiento para sacar fotografías de murciélagos realmente espectacular, ¿no? Claro. Creo que nos va a decir algo, Ignacio. ¿Quieres compartir algo? Parece que no. Tiene el micrófono habilitado, ¿eh? Pero no se escucha. Sí, algo Sí, pasa. ¿me escuchan? Ahora Sí. sí. Ah, perfecto. Ya. Perdón, pero es que estaba tratando de activar la cámara y el micrófono y se me bloqueó el computador, así que mis disculpas por la espera. Eh, No, dale. nada, pues gracias Renzo, gracias Renzo por la presentación muy completa, súper interesante y nada, me sumo a los aplausos de Javier. Solamente quería hacer una sola acotación. Es que, bueno, se habla mucho de los servicios ecosistémicos de los murciélagos, pero yo encuentro que esa sigue siendo una visión bastante, perdón, egocéntrica de los servicios ecosistémicos, porque es como que los murciélagos o toda la fauna o la flora estuviese al servicio del hombre. Yo creo que son los beneficios. Yo creo que habría que cambiar de aquí a corto plazo, yo creo, la palabra entre servicios como beneficios ecosistémicos, porque son beneficios que nosotros como seres humanos obtenemos de las plantas, de los animales, de la naturaleza, del entorno, del paisaje, y no es un servicio que ellos nos estén brindando. Así que es lo único que pudiese aportar a la presentación, que es un término que también se ha manipulado bastante, pero lo único, Renzo. Gracias. Gracias, Ignacio. Yo creo que esa es una importantísima reflexión que desde hace ya un tiempo a mucha de la comunidad científica también está remeciendo, ¿no? Porque ha sido una estrategia en realidad de conservación que se ha utilizado, la valoración de la biodiversidad en diferentes sentidos. Y una de esas estrategias de valoración es la valoración económica.
¿no? A través de justamente ver cuál era el beneficio que la biodiversidad en general brinda a, a la sociedad en particular. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ignacio, de que la biodiversidad, si brinda beneficios, no es solamente a la humanidad, la biodiversidad se brinda beneficio a toda ella en sí, ¿no? No es solamente al humano. Pero ese concepto de servicio ecosistémico ha sido principalmente utilizado como una estrategia de poder entenderse entre la ciencia, entre las ciencias biológicas y los biólogos de la conservación, con aquellos que manejan el planeta que tienen que ver con el mundo de las ciencias económicas, ¿no? Quienes solamente entienden el valor de las cosas a través de un precio. Entonces, para poder entenderse en ese plano, se ha planteado esta estrategia de la valoración de la biodiversidad. Pero ciertamente genera un sesgo que es importante de, de ir limpiando, de ir cambiando esta percepción de que la biodiversidad está al servicio de la humanidad, cuando eso no debería de ser así, ¿no? La biodiversidad per se brinda, como tú bien dices, beneficios a toda ella, y nosotros simplemente somos una especie más dentro de todo el conglomerado de especies de la biodiversidad que habita este planeta. Y tenemos la suerte de beneficiarnos de algunos de esos procesos ecológicos en los cuales las especies participan. Sí, claro, de todos modos. Pero es importante saber el valor económico, por ejemplo, con el murciélago que produce el tequila, ellos saben perfectamente el valor en ganancia de lo que significa la labor del murciélago, ¿no? Ciertamente. Lo que pasa es que eso ha resultado a veces un tanto tramposo, en el sentido de que, bueno, si los murciélagos proveen ese nivel de servicio, entonces es tal vez factible reemplazar el servicio que proveen los murciélagos por un servicio de polinización artificial producida por humanos, por ejemplo, ¿no? Y utilizar esa provisión de servicio en recompensa a humanos que pudiesen cumplir ese rol. Pero ciertamente ha sido un ejercicio sutil, se podría decir, porque la naturaleza es extremadamente eficiente y el humano, para poder alcanzar esos niveles de eficiencia de la naturaleza, pues tendría que invertir muchísimo más de lo que la naturaleza invierte para proveer un servicio, se podría decir, ¿no? Entonces, Sí, a veces ha resultado un tanto engañoso el monetizar o el valorar económicamente un servicio ambiental como tal, ¿no? Un proceso ecológico en este caso. bueno, aquí en el Valle Central lo vemos con el servicio que propinan a las viñas y de paso, convidarlos a todos ustedes para nuestra salida a terreno que vamos a tener a través del proyecto. eh, Vamos a generar un pequeño taller de construcción de refugios para murciélagos en la Villa San Esteban. Vamos a confirmar esa actividad en la semana, durante la semana vamos a enviar un correo electrónico y para todos aquellos que quieran venir y acompañarnos, ese día va a ser a partir de las 5 hasta las 7 de la tarde. ¿Eh? Vamos a compartir un rato, una buena tarde, mientras ayudamos a la naturaleza. Y a la semana siguiente, el día 19, tenemos nuestro monitoreo bioacústico que vamos a realizar en la ciudad de La Calera, en el centro de La Calera. Vamos a estar a través con un micrófono y vamos a estar enseñando acerca de lo que significa los estudios bioacústicos. Pueden ser parte de ellos también y van a ser comunicados a través del correo electrónico. Yo quiero darle las más grandes agradecimientos a Renzo Vargas por estar esta noche, el día de hoy, mostrarnos esta charla que fue súper interesante. Abordó un montón de temas que siempre no están de más y quedamos pero peritos en cuanto a lo que es murciélagos y pandemia. Agradecer también a toda la gente que vino el día de hoy, a Ignacio, a Michael, a María José, a Sofía Perucci, a Dominique y a Patricia Salinas, que estuvieron en
¿cómo decirlo? Vituperio, previo al descanso semanal. María José nos agradece por la presentación, quedó todo muy claro. Muchas gracias, María José. Me despido, voy a parar la grabación para que se